Bueno, seguimos adelante, el modo país, lo decíamos, vamos a conversar con Ana Olivera, presidenta de la Cámara de Diputados. Bienvenida, gracias por haber aceptado la No, invitación. muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y decíamos en el comienzo del programa que se conocieron los datos de pobreza, es el tema del día, muchos actores políticos han estado opinando en las últimas horas. ¿Qué balance hace con estos números a la vista hoy? El tema es que el balance de hoy es lamentablemente una previsión advertida. Cuando durante la pandemia nosotros planteamos, y cuando digo nosotros digo que soy un actor privilegiado estando en la Comisión de Presupuesto y sabiendo cómo se distribuyen los dineros, y aparte presupuesto no es solo números, es también metas, objetivos planteados, cumplimiento de los mismos por parte de los distintos organismos. Nosotros siempre decimos que las cifras, las estadísticas son para transformar la realidad, no es para hacer una presentación, sino bueno, ¿por qué? Y en realidad el crecimiento que hubo de 100.000 personas más en situación de pobreza durante la pandemia demostraba que la inversión que se había hecho no era la suficiente para contener lo que en muchos otros países sucedió vinculado con la pandemia. Después de eso, es decir, hubo medidas planteadas y creo que ahí hubo también problemas en cómo instrumentar esas medidas. Podemos hablar sobre las políticas sociales de muchas cosas, pero en el tema de la pobreza lo más importante es poder trabajar juntos, porque la pobreza no son solo los ingresos, y en particular la pobreza en la infancia, que no es porque esté de moda hablar de la pobreza en la infancia, sino porque al revés, es una de las áreas en las que más se creció en estos 4 años. O sea, más de 3 puntos se creció en niñas y niños de menos de 6 años en situación de pobreza. Es muchísimo, son miles. Entonces, en realidad... ¿Qué hay que hacer? En realidad, hubo una previsión en el año 2022 para incidir en la pobreza infantil con 50 millones de dólares anuales que votamos, por supuesto, en el Parlamento, todos entendiendo que había que incidir en la pobreza infantil. Incidir en la pobreza infantil es incidir en hogares que están en situación de pobreza. O sea, esas niñas y esos niños están en hogares que tienen muchas dificultades que no son solo la de los ingresos, claro, que tienen que ver con el acceso a la educación, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la salud, es decir, con muchísimas otras cosas. Y eso requería de un programa en conjunto. Ese programa no se hizo en conjunto, sino que lo que se hizo fue un reparto de dinero que no se gastó. ¿Por qué no se gastó el reparto de Nuestra dinero? impresión planteada en función del incumplimiento de las metas, eso ustedes lo pueden verificar en lo que nos entregan año a año cada uno de los ministerios, del cumplimiento de a cuántos niños se atendieron, a cuántos, no sé, en el sistema de cuidados, a cuántos se llegó, en cada ítem, ¿verdad? Cada ministerio tiene objetivos e incumplimiento, y vos preguntás por qué no se cumplió. Y más en este caso que estaba el dinero. Bueno, nosotros estamos convencidos que hubo problemas de concepción de cómo hacerlo, primero que nada. Es decir, acá la política tiene que diseñarse en conjunto. Esto no se logró. El Consejo Nacional de Políticas Sociales nunca funcionó como tal. Más allá de la discusión si era obligatorio o no que funcionara, es necesario que la política se elabore en conjunto. Es decir, el abordar la pobreza, por eso yo decía, es abordar muchos aspectos, no solamente el tema de las transferencias monetarias. Ana, ¿significaría que los distintos organismos que pidieron ese repartir, digamos, aquellos 50 millones, no tenían claro en qué lo iban a invertir? ¿Pedían un dinero sin tener muy claro los programas? Tenían claro, o sea, se decía para qué era, ¿verdad? O sea, había dinero para el MIDES, dinero para el INAU, para ANEP, para ACE, o sea, sí estaba definido por cada uno de ellos ¿En qué programas? Pero el tema es que el tema es construir un programa común para luchar contra la pobreza infantil. En el Parlamento eran 50 millones de dólares anuales, 22, 23, y también para este año. Y también para el que viene, porque el presupuesto que se votó el año pasado es el que rige para este y para el próximo. O sea, el primer presupuesto del gobierno que venga es el que está rigiendo hoy.
Y en ese sentido es que hubo un reconocimiento en el Parlamento del no haber podido ejecutar esos dineros, como se dice en la jerga presupuestal, gastarlo, invertirlo en la infancia, y nosotros hubo un reconocimiento de la dificultad de gestión y se crearon para este año 2 instrumentos de los cuales no conocemos todavía qué sucedió. Uno, la creación de un fondo infancia con los mismos organismos, pero nosotros decíamos, bueno, el MIDES y el INAU resignaron su rectoría en políticas sociales y en políticas de infancia, porque quien va a articular eso es Presidencia de la República, y además crean una persona pública no estatal, es decir, en el marco del derecho privado, para luchar contra la pobreza, donde parte de esos recursos van allí. Entonces, creo que esa articulación es una articulación tardía cuando se veía venir a un punto por año el crecimiento, o sea, a miles de niños por año, el crecimiento en pobreza infantil. Y la cifra grande de la pobreza, bueno, es decir, es lo mismo, o sea, es decir, ese crecimiento, es decir, no, o sea, no se mantiene la línea de crecimiento que se ha dado en el correr de estos años. Ahora, hoy hablamos de pobreza, puntualmente Sí. hablamos de pobreza infantil, pero también da la sensación de que a veces se plantan en la agenda parlamentaria asuntos que son de urgencia para la población y que quizás tienen un tiempo prolongado para poder ser aprobados, para finalmente ejecutarse, como decía usted recién. Los otros días leí una columna del periodista Leonardo Abercon sobre la posible abolición del Senado. Él se marcaba a favor, luego de lo que había dicho Carmelo Vidalín, que le parecía tener una locura 2 cámaras, le parecía un montón. Varios actores políticos también han hablado de ese tema. Y pensando concretamente en esto que me habla usted, ¿no? Una problemática que es del ya, de la hora. ¿Qué piensa sobre eso? Sobre tener un sistema unicameral, por ejemplo. No creo que eso afecte, porque lo que estamos discutiendo, o sea, el presupuesto es algo que funciona realmente. Yo nunca había sido legisladora, lo mío es la tarea ejecutiva, 25 años llevé adelante tarea ejecutiva, o sea que para mí estar en la Comisión de Presupuesto fue poder tratar de aportar desde algún lugar. Y esos son 90 días en que el Parlamento se expresa sobre eso. Son 45 días en la Cámara de Diputados, 45 en la Cámara de Senadores, y si hay alguna modificación en Senado en relación a lo que aprobó diputado, es decir, pasa rápidamente y es sí o no, ni siquiera hay discusión del articulado. O sea que en el tema de la ejecución presupuestal, de aprobar los presupuestos, no cambia nada la existencia de 2 cámaras. Eso es lo primero que quiero decir. Con los proyectos de ley es lo mismo. Bueno, es decir, ahí aparecen las diferentes correlaciones de fuerzas, disculpen que lo diga de esta manera, dentro de las internas de los propios sectores, no en el caso del Frente Amplio, ¿verdad? O sea que la bancada funciona una vez que se decidió aprobar esto, es decir, en el caso de la coalición es más complejo porque no todos los proyectos tienen igual perspectiva en una Cámara que en otra. Algunos porque tienen temas filosóficos atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de la eutanasia. Es decir, nosotros, en el caso de la Cámara de Diputados, tuvo votos casi de todos los partidos, menos de Cabildo de todos los partidos. Sin embargo, en el Senado, es decir, falta un voto. Bien. Olivera, concretamente para cerrar el tema de la pobreza, ¿qué haría hoy directamente para tratar de frenar esta situación? Lo que pasa es que el hoy construye el futuro. O sea, pero algo hay que hacer magia. Lo que hay que hacer hoy es ejecutar los recursos que existen, es disponer aparte de recursos de personas, de gente que acompañe los hogares. Es decir, yo le decía de las metas, si tú te planteaste que ibas a tener, por ejemplo, un acompañamiento en Uruguay Crece Contigo de 10.000 niños y llegaste a 3.000, bueno, ¿cuáles son las medidas? ¿Qué pasó? ¿Tuviste 2 años o 1 año y medio en que no tuviste equipos que recorrieran el territorio y que estuvieran en esos hogares que necesitan un acompañamiento, que no se resuelven solamente con la transferencia de recursos? Entonces, es decir, es necesario, primero, hay dinero disponible para invertir,
no se resuelve solamente los temas de pobreza con las transferencias monetarias, los hemos dicho una y otra vez desde siempre. O sea, cuando el Uruguay tenía un 40% de personas por debajo de la línea de pobreza, nosotros dijimos, no se salió de esa cifra y llegaste a un 8% con las transferencias monetarias. Solo un 10% resolviste. El resto fue el trabajo, el resto fue las políticas de acompañamiento, el resto fue la incorporación, el resto fue la cantidad de gente que accedió a secundaria y a la universidad que antes no accedía. O sea, es otro componente. Entonces, primero que nada, pensar la política juntos. No hay posibilidad de un shock desde un solo lugar. Es decir, eso es fundamental. Creo que hay que abordarlo, aunque sea el año electoral, hay que abordarlo, es decir, porque cada medida que tomás va hipotecando un poquito el futuro. Ana, en el caso suyo como presidenta actualmente de la Cámara de Diputados, que también es un reconocimiento que le hacen, y también en un año particular, ¿verdad?, en donde usted, siendo de la oposición, va a estar presidiendo todo este tiempo la Cámara. ¿Cuáles son las leyes, las iniciativas que usted personalmente quisiera que salgan adelante? Tenemos poquitos minutos, ya nos quedan, y nos queda seguro una pregunta más ahí en la vuelta, pero si tuviera que elegir alguna de las leyes o que usted considera que tienen prioridad. El primero es que mi rol es distinto que ese. No tengo capacidad para imponer ningún proyecto de ley que a mí me interese personalmente. Mi rol es articular. Hoy tenemos a las 3 de la tarde la reunión de la interpartidaria, como hay cada semana de las que hay sesiones, para ver cuáles son los temas que tratamos. Mi rol es articular exactamente y buscar que la discusión se dé en las mejores condiciones posibles. Cada bancada está analizando cuáles son sus proyectos de ley más importantes. Hay algún proyecto que seguramente va a ser planteado hoy en la interpartidaria por parte del Partido Nacional en relación a el uso de determinados mecanismos que generan, digamos, informaciones erróneas en el medio de la campaña electoral, por ejemplo, que es un proyecto de la desinformación. De la desinformación, del que el Partido Nacional ha hablado intensamente. Hay uno que a mí me interesa particularmente, planteado desde el Frente Amplio, porque he venido hablando de esto, que también tiene relación con esto, que es el tema de las plataformas. Es decir, nosotros hemos regulado poco las plataformas. Hay varios proyectos en danza, uno en relación al tema inmobiliario, otro en relación al trabajo, ¿verdad?, a los derechos de los trabajadores que están en esas plataformas. Los delivery, para que se entienda. Exactamente. Sí. A partir de lo de pedido ya, es decir, antes ya se estaba analizando, y en el caso de pedido ya, bueno, es decir, hubo un rol importante que se jugó de parte de la Comisión de Asuntos Laborales, buscando resolver el problema de los trabajadores que de un día para el otro se enteraron que quedaban afuera, pero que permitió avanzar sobre la falta de derechos que tienen quienes trabajan en las plataformas. Y a mí me parece que, como la vida de las personas no se detiene en el año electoral, así como con el otro tema, con estos otros temas, nosotros desde el Parlamento podemos legislar en favor de los trabajadores. Ana Olivera, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.